Bienvenidos a un nuevo episodio de The Regen Podcast, el podcast de The Regen Academy. Mi nombre es Mónica Fernández y junto con Francesc Font nos juntamos una vez al mes para hablar de agricultura regenerativa y compartir experiencias con todos vosotros. ¿Qué tal, Francesc? ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica. ¿Y cómo estás? Pues muy bien, también hoy vamos a hacer un pequeño cambio de la dinámica que llevamos ya unos cuantos episodios, que hemos estado hablando mucho de temas de divulgación, de cambio climático, de un montón de cosas, pero hoy volvemos un poco al tema de la producción, que nos encanta, ¿verdad, Francesc? Sí, hoy hablamos con un agricultor y con un agricultor pionero. Bueno, de hecho, casi con todos los que hablamos lo son. Pero además, para mí tiene doble mérito porque es un agricultor pionero, un ganadero pionero en este sentido, también es agricultor. Y sobre todo pionero en un sector donde seguramente, y nos lo dirá él, es más difícil ser pionero, que es el sector del cerdo. ¿Vale? Cerdo, hoy vamos a hablar de cerdo regenerativo. Sí, es súper interesante. Os voy a presentar a nuestro invitado ya. Se llama Eduard Cal. Y bueno, vamos a hablar con él, como os decíamos, de un ejemplo de agricultura regenerativa. Él es un ganadero de la provincia de Lleida que desde siempre se había dedicado a la producción porcina convencional hasta que alrededor del año 2016 aproximadamente decidió darle la vuelta al modelo productivo haciendo la transición a ecológico. Tras investigar las distintas opciones dentro del marco de lo ecológico, Eduard se decantó por un modelo productivo de tipo camping, que nos va a contar, donde las cerdas viven en parcelas al aire libre y tanto los animales como toda la infraestructura se va moviendo para dejar que el suelo descanse durante varios meses, eliminando el problema de los purines y mejorando el suelo. Con Eduard queremos hablar de cómo está resultando esta experiencia tan pionera y de cuáles son los retos de este modelo productivo y, muy importante, de su rentabilidad. Así que, Eduard, cuando quieras puedes entrar en la sala. Hola, buenos días. Hola, Eduard, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast, Eduard. Primero, la verdad es que queríamos empezar un poquito como empezamos con todo el mundo, con que nos expliques tu historia, tanto previa a empezar con esta aventura en la que te has embarcado, como a partir de ese año 2016 aproximadamente que decides hacer ese cambio, ¿no? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y nada, espero que sea interesante para vosotros y para el grupo de gente que nos vea. Claro, ¿cómo empezó esto? Le podemos dar una perspectiva más o menos larga, ¿no? De hecho, si se la queremos dar muy larga, pues esto empezó en el 1778. Yo soy la 10ª generación de agricultores de mi casa, ¿no? Entonces, pues mira, si hace años que empezó esto, ¿no? Y en realidad es bastante así, porque cuando se construyó la casa de mi familia, en esa época hacían vino. Y de hecho en mi casa está preparada para hacer vino. Hay una bodega y tal, que era un jacuzzi, pero en realidad en esa época se hizo vino. Después, con la filoxera, pues en nuestra zona esto se evolucionó y se fue más almendro y olivo. Luego apareció el canal d'Urgell, ¿no? En 1850 se empezaron a hacer digamos, cereales y cultivos de invierno, porque cuando se hizo el canal no había el pantano. Entonces en verano el canal d'Urgell apenas bajaba, se hacía solamente huertas. Entonces en 1950 apareció el pantano de Oliana, empezamos a hacer cultivos de verano, ¿no? Claro, y todo esto es lo que he ido haciendo mi familia, ¿eh? Pues con nuestra zona, como agricultores, pues íbamos modificando todo esto, ¿no? Luego, pues sí, pues en la época esta de los 60, pues con la mecanización de la agricultura, como sabéis, eso también volvió a dar un cambio enorme y en nuestra zona, pues la gente hizo básicamente 3 cosas. Una, irse a Barcelona, la mitad de la gente se fueron a la ciudad. Y los que se quedaron, para poder sobrevivir, porque claro, digamos, la agricultura pasó de ser un trabajo pues muy manual, con animales y tal, a trabajar con tractores y maquinaria, pues la mitad o muchísima más, muchos agricultores ya no tenían trabajo, ¿no? Entonces, ahí hubo 2 salidas para los que se quedaron, que fue hacer fruta dulce, manzanas y peras, y hacer ganado, pues pollos y cerdos. Y eso ocurrió pues, en el año 60. Y mi padre, que estuvo a punto de irse, porque estuvo a punto de abrir una charcutería en Barcelona, finalmente no, se quedó y, mira, pues puso una granja de cerdos con Bell Companys. Esto hace ya 50 años.
Y mira, pues otro cambio digamos, en el periodo de nuestra familia. Y yo, pues también, muy jovencito también, pues mira, también decidí quedarme a casa y empezamos, mi padre tenía engordes y yo, pues yo a los 20 años hicimos una granja de cerdas y bueno, y la verdad es que me dediqué, una cosa curiosa, de hecho, voy a explicar más cosas de la cuenta, luego cortáis las que os gusten, ¿eh? Pero tenemos tiempo, entiendo, ¿no? Tenéis tiempo, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos que aparte nos gusta y esto, sí, sí. No, porque es curioso, ¿eh? En la vida a veces hay puntos donde hay como hay cruces, ¿no? Y a veces hay pequeñas situaciones que marcan el resto de tu vida, ¿eh? Y fue una de estas que cuando yo era pues, muy jovencito, tenía 18, 19 años, fuimos a comprar una finca, mi padre era muy ahorrador, fuimos a comprar una finca y nos dijeron que no. Una finca que lindaba con la nuestra, teníamos poca tierra. Cuando yo empecé a trabajar en mi casa teníamos 8 hectáreas de tierra. Y claro, para trabajar pues mi padre y yo en la casa pues era pequeño, ¿no? Y fuimos a comprar una finca, me dijeron que no, además se la propusimos a Josep Vallverdú, que ahora está muy en auge, ¿no? Una finca de Josep Vallverdú, la fuimos a comprar y al final el señor nos dijo que no. Y digo, pues voy a hacer una granja de cerdas. Y mira, y en vez de comprar una finca, hice una granja de cerdas. Y eso hizo que probablemente el resto de mi vida, en vez de hacer frutas, manzanas y peras, pues me dediqué a hacer cerdos, ¿eh? Y eso ocurrió en el segundo en que Josep Vallverdú me dijo que no me quería vender la finca. Porque si no, es posible que hubiese sido otro camino, ¿no? Bueno, hicimos la granja de cerdas y nada, pues trabajar en el sector porcino los últimos, estoy hablando del año 87, ¿eh? O sea, tenía 20 años y ha sido un sector creciente, ¿no? O sea, un sector expansivo y esto pues ayuda, ¿no? Cuando estás en un sector que crece, digamos, la dinámica hace que sea un poco más fácil de tener éxito en tu actividad, ¿no? Y ese ha sido un sector que fue creciendo, pues bueno, pues empezamos con 120 cerdas, con los engordes que tenía mi padre. Estuve, una cosa también que es curiosa, estuve 10 años solo en la granja, porque mi padre nunca entró en la granja de cerdas. Y ahora lo cuentas esto a los jóvenes y parece como una cosa, no sé, como un sacrificio, ¿eh? Y en realidad no lo era, ¿eh? O sea, yo estuve durante 10 años, literalmente, todos los días del año, todos, de los 10 años, a las 7 de la mañana estaba en la granja. Menos 15 días que me casé y me fui de viaje de bodas, ¿eh? Pero el resto de los 10 años, y no es un modo de hablar, ¿eh? Es literalmente así, todos los días de esos 10 años, menos los 15 días, yo a las 7 de la mañana entraba por la granja. Entré en la granja, ¿eh? Y trabajé en eso. Y eso no era una cosa difícil para mí, en realidad era lo contrario, era una gozada, porque un sector que funcionaba bien, trabajaba por mi cuenta, ¿no? Los cerdos eran míos, vendíamos, cada viernes iba al mercado, a la lonja de Lérida, ahí aprendí un montón. O sea, fue una época donde, bueno, pues la verdad es que profesionalmente crecí muchísimo, me lo pasé muy bien, tenía no sé, una libertad era una gozada, ¿eh? Estuve 10 años solo, luego a los 10 años, a los 97, ampliamos más ya cogí un empleado y bueno, ahí fuimos también invirtiendo y tal, hasta el 2008 que también doblamos la producción y pasamos a tener 1.200 madres y 7.000 patas de engorde en mi granja de polluelos y así fuimos creciendo y la verdad es que funcionó bien, ¿eh? Y de hecho estoy satisfecho con mi trayectoria. Entonces, como en mi familia, ¿no? Pues todo va evolucionando y en realidad si tú miras lo que hacíamos cuando yo empecé y lo que hacemos ahora en la granja convencional, me refiero, en realidad hacíamos cosas que ahora mismo serían delito penal, literalmente, O sea que las cosas evolucionan en realidad bastante rápido, y cosas que pues ahora pues, claramente son un poco sostenibles o la sociedad o la norma y no la acepta, pues hace 30 o 40 años eran normales, ¿eh? Y pues como eso, pues igual, pues yo creo que con la producción regenerativa o ecológica, en mi caso, estamos certificados en ecológico, pues es un paso más. Yo creo que, bueno, pues la producción
pues va evolucionando, la producción de alimentos va evolucionando, la actividad de los agricultores también evoluciona y yo, pues, bueno, yo con ello. Y en el 2015, más o menos, 16, que ya teníamos la granja pues, a 1.200 madres y tal, yo estaba, bueno, formaba parte de un sistema de la cooperativa de IVAS, ¿no? Que, bueno, pues nos suministraba pienso y servicios y tal. Y en la cooperativa de IVAS se nos hizo el jefe un poco mayor y no había proyecto. Total, que la producción de cerdos en España es una producción que, bueno, cada vez más ha ido a manos de grandes empresas, ¿no? Y eso hace que seamos muy competitivos y la verdad es que yo creo que es un sistema que funciona bien, pero los pequeños agricultores, pues claramente hemos ido, bueno, cada vez somos menos, en realidad, es que exagerado eso, ¿eh? O sea, pequeños productores de porcinos somos pocos, cada día menos, ¿eh? Porque esto, digamos, como igual que en el comercio y como otras actividades, pues se ha ido haciendo en grandes cadenas y en grandes empresas. Y nuestra posición como pequeños agricultores pues ha ido siendo un poco más débil cada vez, ¿no? Por distintos motivos, que bueno, vamos a entrar. Entonces, a mí me pareció que un modo de seguir pues aportando y haciendo cosas era pues entrar en la producción ecológica, porque bueno, pues las grandes empresas no les encaja bien, ¿no? Ni por el tipo de producción, ni por otros motivos, y me pareció que estaba poco desarrollada, la producción de porcino ecológica estaba muy poco desarrollada, había mucho por hacer, y que bueno, pues yo siendo profesional de esto y pienso que entiendo de cerdos, toda la vida me he dedicado a hacerlos, pues que podía hacer un buen trabajo, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar con mi cliente. La producción de ecológica de cerdos no es líquida como la otra, o sea, para hacer una granja de producción ecológica tienes que vender los cerdos antes, si no te va a ir mal, ¿eh? Y haciéndolo así, pues igual también, pero por supuesto no es un mercado líquido como para hacer una inversión y luego ya salir a vender. Hay que vender antes de hacer la inversión. Y así lo hicimos. De hecho, yo tengo un gran amigo de toda la vida que ahora es industrial y, bueno, hicimos un acuerdo con él y decidimos pues apostar por eso, ¿no? Pues vamos a hacer una producción ecológica. Él tiene un matadero pues mediano, grande, ¿no? Y bueno, pues, le parecía también que el hecho de ampliar la gama de sus productos, pues vende ibérico, vende cerdo graso, pues en ese caso también podría vender ecológico y tal, pues le permitiría acceder a un perfil de clientes un poco mayor y tal. No. Es decir, le pareció bien, pues yo invertí. Entonces decidimos, bueno, empecé a mirar cómo hacer eso, ¿no? Con qué modelo hacer la producción. Y todo esto pues se hizo con años, con 2 o 3 años de tiempo. Tenía tiempo, vi distintas cosas. Me gusta viajar y ver cosas y compartir con gente y tal. Y bueno, pues vimos varios modelos, ¿no? El modelo norte europeo, que son granjas muy tecnificadas, que en realidad son muy parecidas a las intensivas convencionales. Vi modelos pues en Francia, por ejemplo, más son granjas pequeñas que se han readaptado, ¿no? Vi el modelo que al final lo aplicamos, ¿no? El modelo regenerativo, ¿no? Estuvimos en la charla esta de Menorca, ¿no? Con Francesc, con Joel Salatin y tal. Y vi el modelo que me pareció muy interesante, el modelo inglés, que no es ecológico y tampoco regenerativo, porque no lo es un tema de bienestar, pero que tiene una producción enorme. Es el único sitio del mundo donde tiene una producción de cerdos en outdoor o en free range, como llaman, ¿no? A una escala grande. En Reino Unido hay 600.000 madres, de las cuales 300.000 están en outdoor. Es el único sitio del mundo donde hay una producción a esta escala, pero allí, digamos, no, el tema del suelo no lo manejan muy bien porque están 2 años en el mismo espacio. O sea, la ocupación hacen sobreocupación durante 2 años y luego la dejan descansar durante 10 o 15. Pero digamos, durante esos 2 años no hay hierba y hay una sobreocupación evidente. Pero bueno, se lo permite la norma, es un modelo que está enfocado al bienestar animal. En el Reino Unido hace 30 años o 40 empezó con muchísima fuerza el tema del bienestar animal y apareció este modelo y se hizo grande. Y eso ha hecho también que haya todo un sistema de producción, de equipos, de estrategias de producción muy desarrollado. Es el único sitio donde está eso. Me pareció interesante y al final decidimos hacer este modelo, pero digamos un poco adaptado, ¿no? En el Reino Unido lo que hacen es, en una finca de 15 hectáreas ponen 1.500 madres
y están allí durante 2 años. Al cabo de 2 años desmontan todo el sistema y se van a otra finca. Si la finca es grande, se van al lado, y si no, se van a otra finca. O sea, cada 2 años desmontan todo el sistema y lo mueven todo. En nuestro caso, lo que hicimos es, en 60 hectáreas pusimos 300 madres, ¿no? Y de modo que ocupamos el 5% o 7% del espacio y lo vamos moviendo pues cada 4 semanas, depende, en la zona de partos, pues cada 7 o 8 semanas, en la zona de gestación cada 4. Vamos moviendo de modo que las parcelas están ocupadas, pues eso, 3 o 4 semanas y luego descansan durante 7 o 8 meses, ¿no? Claro, y esto los ingleses, ¿qué pasa? ¿Que no lo saben hacer? Bueno, es un tema de coste de suelo. El suelo inglés donde hacen la producción es un suelo muy productivo, no caro, por tanto, y claro, pues para reducir un poco el coste de esto, pues hacen esa estrategia. Nosotros usamos para hacer esto unas tierras que son de secano, tenemos agua para los animales, pero no para regar. Entonces son suelos que son más económicos, ¿no? Y esto, pues bueno, nos permite hacer un modelo usando muchísimo más suelo, ¿no? Y haciendo esa rotación y que, digamos, es mucho más sostenible y en esa finca sí que hay hierba, ¿eh? Y Eduardo, en estas granjas de Inglaterra que comentas, ¿cómo se gestiona el tema purines o, vamos, los excrementos de estos animales? Porque si están ahí todo el rato parados... ¿cómo? Sí, o sea, son, como te digo, son fincas de unas 15 o 20 hectáreas y hay 1.500 animales, con lo cual, digamos, el balance entre las direcciones y el suelo está desequilibrado. Pues que además no hay hierba, digamos, durante esos 2 años no hay cultivo, se sobrefertiliza claramente, pero luego estas parcelas siempre son alquiladas, van muriendo, ¿no? Son parcelas alquiladas, cuando retiran todo el equipo, pasan una refinadora, porque claro, durante 2 años hacen agujeros por ahí y tal, y luego, claro, esas parcelas quedan súper fertilizadas, el agricultor vuelve a producir cereales allí, los primeros años con muchísima producción porque están súper fertilizadas, ¿no? Y hasta ahí están pues 10 años o 15 más pues poniéndole cereal, ¿no? ¿Y no hay un problema de nitritos o de probable. filtraciones? Porque claro... Sí, en el sentido que sí, en realidad esto aquí en España no te lo autorizarían y probablemente si tuviesen que hacerlo ahora, igual tampoco en Reino Unido, ¿eh? Pero bueno, como es un modelo que ya está implantado, que se implantó hace 30 años, que en ese momento no había la preocupación de los lixiviados de nitrógeno como hay ahora, ¿no? Pues bueno, pues mira, está implantado y se lo mantienen. Claramente es un modelo que tiene un desequilibrio en el uso del suelo, claramente, ¿eh? Pues, digamos, la rotación la hacen a 10 años o 15, pero claro, durante esos 2 años es bastante probable que ahí se filtren fertilizantes, ¿no? Me gustaría resumir un poco lo que estás haciendo para que se entienda bien, porque realmente haces muchas cosas. También me he quedado pensando en una cosa que has dicho que es verdad. Lo que hacíamos hace 30 años sería delito. Pero es que estoy seguro que dentro de 30 años o 15 lo que hacemos ahora también será delito. O 10, porque ahora todo va más rápido, ¿no? que antes. No, a ver, para situarnos, ¿no? Lo que nos gusta también es que las personas que nos oigan puedan imaginar incluso, Finca, tu proyecto, lo que estás haciendo. Tú estás haciendo, no haces engorde, tienes solo madres, digamos, o haces también... hacemos... En la finca que os he explicado hay producción de madres y lechones hasta los 25 kilos. Luego estos lechones los trasladamos a otra granja que tenemos, que es una granja, digamos, en naves, ya hay naves, porque en la finca esta de 60 hectáreas no hay ninguna nave, ¿eh? Todos son equipos móviles, digamos, son tiendas, son hacks ingleses estos, ¿no? Como camping, como pequeñas tiendas. Y todo es móvil, no hay nada fijo. Bueno, la parte fija es el vestidor y los equipos de entrada y tal, ¿no? Las duchas, el comedor y tal, que también son prefabricados, digamos, ¿eh? No hay ninguna construcción en esta nave. Pero ahí hacemos cerdas y los lechones. Luego, esos lechones con 25 kilos los trasladamos a 3 kilómetros, otra granja que tenemos en engorde, que esta está hecha para producir en condiciones ecológicas, pero ya están confinados. Hay una parte exterior y una parte interior con paja, ¿no? con paja acumulada, pero ahí están confinados, digamos, ¿eh? Pero no, nosotros hacemos todo el ciclo hasta el cerdo de 130 kilos.
Vale, o sea, y no es tan habitual hacer todo el ciclo en la ganadería porcina de hoy en día. Normalmente las granjas se han especializado, pero Sí, que un mismo productor haga todo el ciclo no es tan habitual, entiendo, ¿no? claro, era un modelo hace 40 años cuando empezamos que era muy habitual, ¿no? El ciclo cerrado que decíamos, ¿no? Y esto ha ido evolucionando y, bueno, por temas sanitarios y por temas de manejo y de escala, ahora el modelo que funciona bien claramente y les da ventaja son esas granjas de producción de 3.500 madres que hacen lechón de 6 kilos y luego pues esto lo trasladan a sitio 2 que decimos y luego sitio 3, ¿no? Bueno, sí, se ha especializado la ganadería intensiva y en este caso nosotros tenemos, bueno, hacemos el ciclo cerrado en 2 fincas, ¿no? Tenemos el engorde en una finca y la cerveza en otra, pero sí, hacemos todo el ciclo y hacemos encima del suelo con la rotación que os he explicado la parte de madres y lechones y luego vamos a un engorde que ya son naves de madera y tal, y para hacer producción en ecológica, pero son naves ya, están Vale, de paja y tal. perfecto. Ahora estaba pensando que justo desde aquí, desde donde os estoy hablando ahora, desde mi casa, pues aquí es donde mis abuelos tenían las parideras. O sea, aquí en casa mis abuelos tenían el ciclo cerrado también y hacían desde las madres, parideras, lechones y engorde, ¿no? Y era como muy habitual en todas las casas de cuando yo era pequeño, o sea, hace 35 años, 40 años, ¿no? Tampoco hace tanto. Bueno, para ir entendiendo tu sistema, o sea, estos cerdos, has dicho 25 kilos, ¿cuántos meses tienen cuando tienen 25 kilos? ¿A cuántos meses se van del pastoreo? Una de las cosas que hacemos distinto es que destetamos lechones a 7, 8 semanas, ¿no? O sea, en la producción convencional destetamos lechones con 6 kilos, 5,5, ¿no? Que tienen 25 días de vida. Nosotros destetamos lechones de 14 kilos, 15 kilos, con 48, 50 días de vida. En realidad, cuando destetamos los lechones, las madres a veces te da la impresión que están cansados de verlos, porque son unos monstruos allí que todos se van a chuparles la leche y pesan más los lechones que ella, ¿eh? O sea que en realidad cuando quitamos los lechones en la granja convencional se genera un poco estrés y lo ves, ¿eh? Los lechones empiezan a chillar y tal, ¿no? Que echan de menos a su madre. En la granja ecológica se le ocurre. Cuando los lechones los sacamos ya son enormes, ¿no? Están habituados a comer en seco y digamos ni la madre les echa de menos ni ellos a la madre. Ya son adolescentes cuando se van. Ya son adolescentes, sí. Son casi adolescentes, sí. Y es una de las diferencias. Esto también hace que el crecimiento en este periodo sea más eficaz, ¿eh? En realidad nosotros tenemos lechones, cuando los lechones pesan 25 kilos, conseguimos crecimientos incluso superiores al convencional, porque claro, el crecimiento con la madre, ¿no? El que sigan tomando leche y comiendo pienso, eso da un crecimiento y una situación muy, muy favorable, ¿eh? Y serán más sanos, ¿no? Estos animales que están lactando. Son más sanos por distintos motivos, ¿eh? Una de las cosas que nos afecta muchísimo a la producción convencional, que además esto después del COVID a todos nos cuesta mucho menos de entender, ¿no? Es que la densidad, el tener muchísimos animales en un espacio, hace que los contagios de enfermedades sean muy intensos, ¿no? Y al contrario, en las condiciones que lo hacemos en la granja esta, claro, al estar, digamos, en espacios enormes y abiertos, ¿no? Aunque hubiese contagios de algunas enfermedades, el contagio entre animales es muy débil. Con lo cual, podría ser que algún animal cogiera o estuviese enfermo de alguna enfermedad, de algún virus, y sencillamente no lo contagiase a otro. Eso lo vimos en el COVID, ¿no? Entraban en un campo de fútbol, una discoteca, y al cabo de la semana había la mitad de la gente con COVID. Entonces, esto nos ocurre un poco en las granjas, ¿eh? Son instalaciones con muchísimos animales, y cuando hay un contagio de algo, digamos, la diseminación es enorme, ¿no? Y esto complica muchísimo la producción. En nuestro caso, digamos, además que son animales, claro, en ecológico no usamos antibióticos, ¿no? Entonces, el sistema de producción tiene que estar adaptado a eso, ¿eh? Y por tanto, nuestros animales están en una zona muy aislada, no tenemos granjas alrededor y son negativos de la mayoría de enfermedades que tenemos habitualmente en las granjas convencionales. Son animales que son muchísimo más sanos, ¿sí? Porque ya son sanos de per sí, o sea, hay muchas enfermedades que no son presentes en nuestra cabaña y porque tienen unas condiciones que hacen que los contagios sean muchísimo más débiles. Sí.
Claro, es que aparte el tema de la lactancia en la alimentación humana, ¿no? Ahora está más que aceptado, que nos protege, que es muy bueno que los bebés lacten, ¿no? Durante cuanto más tiempo mejor. Y al cerdo le va a pasar lo mismo, segurísimo, vamos. Sí, sí, y además, digamos, destetar un lecho muy pequeñito, ¿no? Con 25 días es difícil, hay que darles piensos, digamos, como muy cocidos, ¿no? Se da pienso estructurado y hay que buscar unas dietas que sean muy para bebés, ¿no? Y en cambio nosotros no, nosotros damos piensos, cuando sacamos lechones de la madre les damos piensos que son pues, muy simples, ¿eh? Son cebada y cereales y soja y ya está, y guisantes. O sea, son muy simples porque en realidad, digamos, son animales que ya están muy adaptados al consumo de cereal. Es mucho más fácil. Claro, porque hasta que no destetas, no solo comen leche, entiendo. O sea, comen leche y también claro, comen pienso. Mientras... Sí, sí, claro, claro. En la zona de partos tenemos unos comederos, ¿no? Para los lechones, sí, sí. Que a veces también se comen el pienso de las madres, ¿eh? Pero bueno, normalmente las madres los echan, ¿no? Porque se quieren comer el pienso ellos. Pero tenemos piensos, sí, sí, claro, estos lechones con 15 kilos han comido muchísimo pienso ya, sí, sí. Claro, y aparte pastan, o sea, comen hierba. Sí, sí, sí. Claro, estamos en una zona, y especialmente los 2 últimos años, que es donde hemos hecho la producción esta, la lluvia ha sido muy escasa, ha sido extrañamente escasa. ¿Eh? Los 2 últimos años es extraño, ¿eh? El nivel de sequía, como todos sabéis, ¿no? Entonces, esto ha hecho también pues, que la hierba del suelo haya sido menor. Pero bueno, sí, sí, o sea, la hierba siempre está presente, ¿eh? Y claro, durante una época está verde, ¿no? Luego otra época está seca, pero sí, digamos, la rotación permite que la hierba se recupere, ¿no? Y que siempre haya hierba. Especialmente en la zona de partos hay alfalfa, y las setas les gusta mucho la alfalfa verde, ¿no? Y se la comen, sí, sí. Pero bueno, el cerdo es un animal monogástrico, ¿no? Que necesita cereales para alimentarse, ¿no? O sea, no se sostiene con hierba. La hierba puede ser como mucho el 10% de su dieta, ¿eh? No están adaptados a comerse hierbas. Entonces, les gusta la hierba como la tierra también, los animales, los cerdos también les gusta mucho para mejorar su digestión, acostumbran a comer un poco de tierra y piedras y tal, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que el sistema funciona muy bien, ¿no? La producción es más baja y es más cara. Pensad que en esta granja, con 300 madres, empezamos con 5 personas trabajando, luego bajamos a 4 y ahora intentamos manejarnos con 3, porque hemos mejorando y las rutinas y tal ha ido mejorando, pero el ratio normal en una granja convencional sería una persona para 300 madres. O sea, tenemos ahora que hemos mejorado mucho, tenemos el triple de mano de obra de lo que sería una granja normal, ¿no? Que esto yo no lo considero un problema, es una ventaja, digamos, ¿no? Ocupar a la gente en trabajos que sean interesantes y agradecidos. Y el tema es que esto genera un coste, ¿no? Que luego tenemos que conseguir repercutir en lo que producimos, ¿no? Pero yo lo veo como una ventaja. Poder dar trabajo a la gente es una de las cosas que tenemos que hacer. Es uno de los objetivos de las empresas, ¿no? Ocupar a la gente, ¿no? Yo quería preguntarte, Eduard, por los números un poquito más concretos para ponernos un poco una imagen de la finca, extensión, cuántos animales tienes, cuántos lechones se producen, no sé, esas cosas para hacernos una idea. Bien. En producción lo que hacemos, porque luego me gustaría hablaros de la parte, digamos, de venta y de producto. Por supuesto. Pero en la parte de producción tenemos 300 madres, producimos unos 6.000 lechones, o sea, sobre 20 lechones. Esto es porque, bueno, pues porque hacemos menos rotación, claro, las cerdas, digamos, lactan mucho más, con lo cual hacemos 2 partos al año en vez de hacer 2,4 que se hace en convencional. Y destetamos pues 10 o 11 lechones, también destetamos algún lechón menos, porque, bueno, pues porque las condiciones son más complicadas y en los primeros días siempre hay algún aplastamiento de más y tal, ¿no? Pero la producción es razonable, claro, destetamos 22 lechones, 21, 22 lechones, pero claro, de 15 kilos cada uno. En realidad necesitamos más kilos que una granja convencional, ¿eh? Y luego esto lo ponemos en la parte esta de transición, que ahí les damos 3 o 4 semanas más con pienso y luego ya entramos en el engorde. El crecimiento es parecido, ¿eh? Igual un poco menor, pero bueno, no es mucho menos no es. Lo que cambia mucho en la dieta, lo que afecta mucho en la producción ecológica certificada,
es el no usar los aminoácidos sintéticos que llamamos, ¿no? No usar los aminoácidos como lisina, triptófano, estos aminoácidos que desde hace bastantes años, 15 años o 20, en la producción convencional se ponen aparte. Esto hace que permite reducir muchísimo el coste de alimentación, porque bajamos el nivel de proteína de las dietas. Los cerdos para crecer necesitan un 17 o un 18% de proteína, ¿no? La cebada y la soja, la cebada y el trigo pues tiene pues 11, 12, ¿no? Entonces hay que añadir leguminosas para conseguir llegar al nivel de proteína que necesitan los animales para crecer, y esto se hace pues con guisantes y con soja, básicamente. En nuestro caso, la soja ecológica básicamente aquí viene de la China, que también es un poco raro esto, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto, nos aprobaron un CDT para producir soja local, ¿no? Y hemos hecho cosas. Hicimos 150 toneladas de soja, que es difícil, la verdad es que es difícil. Pero bueno, estamos produciendo con soja local. También compramos soja de Francia, o sea, intentamos que la soja sea de aquí. Claro, y el hecho de no usar estos aminoácidos aparte, digamos, esto hace que el nivel de proteína tenga que ser más alto, e incluso que el crecimiento no llegue al nivel de convencional. No podemos trabajar con la lisina que se trabaja en convencional, porque tendríamos que poner un 30% de guisantes de soja, ¿no? Y eso hace que económicamente sea muy costoso y no se hace, ¿no? Entonces, para buscar el punto de equilibrio, pues tenemos que usar dietas menos proteicas, ¿no? O sea, con menos lisina, con menos aminoácidos, y esto reduce un poco el crecimiento. Pero tampoco eso lo que hace es encarecer mucho, pero tampoco el crecimiento. La verdad es que nuestros cerdos salen pues normal, 6 meses, 6 y medio de vida, ¿no? No es muy distinto de la producción convencional. Una cosa que sí que lo hace distinto es que en la alimentación convencional se usa desde hace bastantes años como base el maíz, ¿no? O sea, los cerdos y los pollos se alimentan fundamentalmente de maíz, y en cambio en el ecológico usamos cebada, y nuestras fórmulas están con una base de 60% de cebada. Eso hace que también que la carne sea distinta, tiene más calidad. La carne de cerdo criada con cebada, digamos, las grasas y la carne tiene un mejor sabor y más calidad que la que está hecha con maíz, ¿no? Y además es un producto con mucha menos huella hídrica, ¿no? Porque no es lo mismo producir maíz que cebada. Antes de dejar la parte productiva e ir a la parte más comercial, me quedan dos preguntas para hacerte. ¿Hay limitaciones sobre el espacio que pueden ocupar los animales, sobre el tipo de casetas, ¿no? Los cuántos cerdos puedes poner por caseta, por metro cuadrado? Algo que en la granja, en una granja habitual, en un sistema habitual, pues ya estamos muy acostumbrados, ya y las limitaciones son muy claras. Yo recuerdo cuando empezaste con esto, ¿no? Pues que era como algo nuevo y la administración incluso le costaba comprender de qué estabas hablando, ¿no? Aparte de compartir un poco este proceso, quería preguntarte esto, ¿qué limitaciones hay en cuanto a cerdos por hectárea, por número, por metro cuadrado, cómo funciona todo esto? Sí, legalmente cuando hicimos el proyecto nosotros pensábamos que eso sería una granja extensiva, ¿no? Hay una normativa española de producción que regula la producción de cerdo intensivo y extensivo, y pensábamos que estaríamos encajados en el sistema extensivo. Luego resultó que nos dijeron que nuestra granja era una granja intensiva en camping, que había una figura legal que lo recogía, que no estaba desarrollada, pero estaba. Había como un título, hay dos producciones, una de intensiva en camping, y no habla más la norma de eso ya. Pero bueno, digamos, esto también nos fue bien porque una granja extensiva no genera distancia a otras, y una intensiva sí. Entonces, si hubiésemos sido extensivos, se nos habría podido hacer una granja al lado, justo al lado de la nuestra, ¿no? Y ahora no. Ahora, digamos, nuestra granja genera un radio, digamos, en nuestro caso de 2 kilómetros, y eso permite que no haya pues, cerdos cerca, ¿no? y que mantener el nivel sanitario que tenemos, ¿no? Esto la verdad es que nos fue bien. Y el concepto en realidad es el mismo que el intensivo. La diferencia es que en una granja intensiva, pues tú tienes que tener las tierras para aplicar los purines en función de la producción de nitrógeno que producen los animales, ¿no? Y claro, esas tierras no están debajo del animal. Digamos, tú recoges los purines,
los estiércoles, ¿no? Y los llevas al campo y los usas en equilibrio con la sección del cultivo. En nuestro caso, esto está en el suelo. Digamos, nos piden el mismo suelo, que es, digamos, mantener un equilibrio entre la producción de fertilizante que damos a animales y lo que la hierba que hay en el suelo, digamos, consume, se extrae, ¿no? Entonces, el concepto es lo mismo. O sea, si para 1000 cerdos te piden 1000 hectáreas de cultivo para poder usar los purines, nosotros estas 30 hectáreas tenemos que tenerlas en el suelo, en las patas, ¿no? Que es el equilibrio este, ¿eh? Son 7 o 8 cerdas o menos, 6 o 7 cerdas por hectárea con la producción de sus lechones, es lo que la norma te pide, ¿eh? Pero es el mismo concepto que en intensivo, pero está debajo de los animales, digamos, ¿no? Vale, o sea que no tienes, perdona, ninguna limitación en cuanto al patio de pastoreo, o sea, los cercados que haces, aquí no hay ninguna limitación, como pasa en los pollos, porque en los pollos sí que es un poco más complicado. Sí, de hecho, hay una cosa interesante que antes te la apunté, antes de empezar, y que vi la semana pasada o hace 2 semanas, fui a Dinamarca a ver un ganadero que hacía una cosa muy interesante que no había visto en ningún sitio del mundo y me pareció interesante, tiene que ver con eso. Digamos, es un ganadero danés que en realidad es un agricultor, no es ganadero, y el proyecto que ha hecho, o lo que hace, lo hace para mejorar el suelo, no para producir cerdos. O sea, tiene una finca de 100 hectáreas, 110 hectáreas, y ha montado un remolque enorme, ¿no? O, de hecho, 3, ha montado 3 remolques enormes donde pone 150 cerdos dentro y tiene un patio exterior, ¿no? O sea, es como una pequeña granja móvil, ¿no? Para 150 cerdos, y luego tiene un patio. El patio debe tener, no sé, ¿qué diré yo? Pues 10 por 30, 300 metros cuadrados, y eso lo mueve 2 veces al día. 2 veces al día. Mueve los tres vagones que tiene y es como si fuese cultivando la finca, ¿no? O sea, tú lo miras desde arriba, ¿no? Y ves como los cerdos van pasando y van cultivando la finca. Y 2 veces al día mueve todo y los cerdos empiezan a escarbar. Y es muy curioso porque cuando fuimos, movió todo el aparato este, ¿no? Y los cerdos, ya cuando arrancó el tractor, ya estaban ahí esperando a que apareciese la hierba, ¿no? Y en realidad me sorprendió muchísimo porque los cerdos no buscaban la hierba, ¿eh? Estaban ahí esperando todos, ¿eh? O sea, el remolque se mueve y empieza a aparecer el suelo limpio, ¿no? Y tal como avanzando, empiezan todos como locos allí a buscar y buscan gusanos, no buscan la hierba. O sea, escarban buscando gusanos. La hierba no les ya tienen pienso, no, la hierba no les atraen los gusanos. Y están, nada, en media hora lo dejan todo levantado, porque están ahí como locos buscando los gusanos del suelo y comiéndoselos, ¿no? Y hasta al cabo de 12 horas que se vuelven a mover, ¿no? Y vuelven a buscar. Hostia, me pareció una cosa increíble, interesante. Entonces, en este caso, la fertilización es, digamos, imagínate, ¿no? Cada 12 horas excretan sobre un espacio, ¿no? Y tú vas moviendo. Es como si vas abonando durante todo el año la finca, ¿no? Y de hecho, vamos a hacer una prueba adaptada, porque la verdad es que el sistema que ha montado ese señor vale una pasta, ¿no? Ha montado una cosa enorme. Pero los ingleses tienen casetas de estas que las hacen a miles, ¿no? Porque, como os explicaba antes, en Inglaterra hay un sistema de outdoor muy desarrollado y hay 2 o 3 fabricantes que producen muchísimo y producen muy bien y bien diseñado. Y vamos a hacer una prueba de hacer una cosa similar. En vez de poner 150 cerdos, vamos a poner 30, ¿no? Una caseta más pequeña, y la vamos a poner en medio de los pistachos. Yo tengo la plantación de pistachos con una calle de 6,5 y voy a poner 30 cerdos ahí, ¿no? Con el patio, y los vamos a mover cada día también, ¿no? Y vamos a ir pasando por las hileras, ¿no? Y para ver, pues bueno, para ver qué ocurre en el suelo, ¿no? Y incluso desde el punto de vista de los animales, pues qué diferencias vemos de que estén siempre con el contacto con la hierba y alimentándose de gusanos, ¿no? Me parece una cosa interesante. Y lo que te comentaba antes es que en realidad se podría hacer una granja así. Yo podría montar en una finca, ¿no? Y montar 30 casetas de estas, que serían, o 10 o 20, es igual, ¿no? Pues 500 cerdos, y cada día moverlos, ¿no? Y que los animales fuesen fertilizando toda la finca, ¿no? Y simplemente mover los cerdos diariamente. No es una locura, ¿eh? O sea, es algo que es viable. Yo estoy bastante convencido de que es viable. Claro,
La complicación es, como siempre, la autorización. Son cosas raras, ¿no? A las cuales la administración no está adaptada, ¿no? Y les explicas eso, no saben cómo cogerlo, ¿no? Pero bueno, para hacerlo, como yo ya tengo una autorización allí en la granja, pues mira, cogeremos el pez, lo sacaremos fuera y ya está, y estarán allí en la casita. Y hasta que digan que no puedo hacerlo, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Pero vamos a probarlo. Me pareció un sistema muy interesante para ver qué ocurre con el suelo, ¿no? Y para ver qué ocurre con los animales, ¿no? Es un modelo de movimiento de pastoreo diario, con 30 animales, ¿no? Me pareció muy interesante. La verdad. Es muy buena idea y además es como muy eficiente. De hecho, no se aleja de lo que ya se está haciendo con gallinas, ¿no? Con estos cultivos, que muchos lo hacemos, ¿no? Con los gallineros móviles los vamos moviendo entre olivos, entre almendros, entre viñas también, ¿no? Sí. Pero con los cerdos no le veo limitación tampoco. Yo creo que es una prueba súper interesante, súper buena. Sí. Con cerdos habíamos hecho pastoreo como hago yo, ¿no? Los mueves en superficies más grandes, pero el hecho de tenerlos en espacios reducidos, ¿no? Porque al final están en un espacio, pues yo qué sé, pues 2 metros por cerdo, 3, ¿no? Pero claro, los mueves cada día, ¿eh? Y claro, cada día dejas, el impacto sobre el suelo es perfectamente homogéneo, ¿eh? Y la fertilización es perfectamente homogénea. No hay, imagínate, ¿no? Cada día pues dejas en el suelo lo que, a ver, tú puedes calcular exactamente cuánto quieres dejar en el suelo. O sea, tú sabes la dirección que generan, tú le das el espacio diario que decidas y puedes decir exactamente cuántas unidades quieres que deje en el suelo. Es muy fácil, ¿eh? Es calcular el movimiento diario, ¿eh? Y el espacio que les das. Con lo cual, una cosa que yo no había visto nunca, en pollos y tal sí que lo hacíais, ¿no? Que lo vais moviendo, pero es el mismo concepto, pero adaptado, ¿eh? Y la verdad es que con los equipos estos ingleses me parece bastante fácil de hacer la prueba y yo creo que en un mes estoy hablando con el inglés para que me mande un equipo de estos y hacer la prueba y me pareció interesante. Bueno, no sé. Es brutal, Eduard, nos tienes que explicar cuando lo hayas hecho porque es que yo lo veo súper ingenioso, súper beneficioso, ¿no? De hecho, es que me quería comentar solamente lo que has dicho de los gusanos, que me parece curiosísimo, porque por lo que nos has dicho, se les están dando a estos animales esos aminoácidos. De hecho, has dicho lisina, juraría que la lisina... Sí. La lisina es un aminoácido presente en la carne. O sea, quiero decir que estos animales están consumiendo con los gusanos la lisina que necesitan en lugar de tener que consumir estos aminoácidos que se les da de manera artificial, ¿no? O sea que está claro que... Eso porque el tema de los aminoácidos en la alimentación tiene su gracia, ¿no? Y bueno, es un tema técnico, pero es interesante, ¿eh? En realidad, los animales para crecer, nosotros también, necesitamos tener el nivel mínimo de los 20 aminoácidos esenciales que hay, ¿no? Entonces, la necesidad de cada especie es un poco distinta y es distinta al que tienen los vegetales, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, alimentamos con una dieta a los cerdos, pues tenemos que llegar al nivel mínimo de cada uno de los 20. ¿eh? ¿Y qué ocurre? Pues que hay 4 que el consumo está muy por encima del perfil de los cereales y de la soja. Entonces, para conseguir llegar al nivel de los 4, hay que aumentar muchísimo y de los demás 16 se sobra un montón. Pero tú tienes que ponerle el nivel mínimo de los 4. Entonces, ¿qué se ha hecho en la alimentación animal? Pues los 4 los ponen aparte y con eso han reducido el nivel de los demás. Estas son las famosas dietas de reducción de nitrógeno, ¿no?, que se hacen en los animales. Consiste en eso, en poner 4 aminoácidos de forma separada, ¿no? Y así reducimos a la mitad todos los demás que ya están al nivel adecuado, ¿no? Y sí, como tú bien dices, digamos, para los cerdos, digamos, para conseguir el nivel de proteína necesario tenemos que usar leguminosas. Y claro, y los gusanos son una fuente de proteínas brutal. En realidad hay todo un movimiento que yo creo que no sé si se va a desarrollar en el futuro, pero de la agricultura y tal, de intentar producir proteína con insectos, ¿no? Y con gusanos de estos, que ahora mismo no está o sea, no son competitivos, pero algún día igual lo serán, ¿no? Pero es un modo de hacerlo de modo natural, ¿eh? Y además es que cuando tú ves cuando los bichos oyen que el tractor arranca, se pueden todos esperar y están cazando gusanos, ¿eh? Porque la hierba os aseguro que se quedaba allí en el suelo, ¿eh?
Estaban todos cazando gusanos. Los gusanos son proteína pura para ellos, ¿eh? Sí, Me parece una reflexión súper importante porque si el perfil de aminoácidos de una dieta puramente vegetal no está cumpliendo las necesidades nutricionales de esos animales, es porque estos animales no son vegetarianos, ¿no? O sea, son omnívoros. Por lo tanto, necesitan una entrada en su sistema que provenga de algún animal que imagino que en el jabalí o lo que sea, pues ¿qué comen estos animales en la naturaleza? Pues imagino que todos los bichos que se encuentran, ¿no?, se los comen. Es un modo de verlo, sí. Nunca lo había pensado en esos términos, pero sí, digamos, el perfil de aminoácidos de los vegetales no da salida, o sea, no tiene el mismo perfil que la necesidad que tiene el animal. Entonces tienen que sobrealimentarse para conseguir llegar al mínimo de alguno de ellos, ¿no? Sí, es así. Y Eduard, ¿por qué no están permitidos los aminoácidos en la alimentación ecológica? ¿Lo sabes? Bueno, porque al final, digamos, la norma ecológica, que es otra de las cosas que ahora mismo nos preocupa muchísimo, bueno, digamos, como diría yo, es un acuerdo, ¿no?, que han llegado para conseguir unos objetivos, ¿no? Pero claro, ni se consiguen todos los objetivos, ni se pretende, porque hay algunos bueno, por ejemplo, una de las cosas que no tiene en cuenta la norma es la distancia, ¿no? O sea, es igual de ecológico una cosa producida al lado de casa que producida en Nueva Zelanda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el impacto de la huella de carbono, pues en algunos aspectos, en otros sí, en algunos aspectos no se tiene en cuenta. Al final es como un compromiso que se consigue y algunas cosas las aceptan y otras no, ¿no? Y los aminoácidos no están aceptados, ¿sí? Que en realidad les llamamos aminoácidos sintéticos, pero no son sintéticos, que se producen con microorganismos. Y bueno, pues no sé, al final tampoco lo discuto yo. Hay otras cosas que para mí la norma ecológica es mucho peor que eso. Pero bueno, de hecho es que no están aceptados y eso es uno de los factores que encarece muchísimo la alimentación, muchísimo. Porque eso nos obliga a darle mucha más proteína y eso hace que se encarezca, ¿no? Que tampoco pasa nada. El tema es que, bueno, pues todas estas cosas que luego el consumidor tiene que pagarlas, ¿no? O tenemos que explicárselo bien para que decida invertir en esos alimentos y la verdad es que no está fácil, no lo conseguimos. No está fácil. Vale, yo creo que queda muy claro cómo estás produciendo, Eduard, y ya tienes el cerdo de 120 kilos, ¿luego qué? ¿Luego qué viene después? Bueno, en la parte de venta, como os he dicho antes, cuando haces un proyecto de porcino, que no sé, otras cosas de porcino, hay que hacerlo antes, hay que hacer un acuerdo antes de construir la granja y hacer el proyecto, ¿no? Y nosotros hicimos un acuerdo con Masiatero y, bueno, y esto pues lo pusimos en marcha, empezamos a producir, se nos juntó la subida esa de los cereales, cuando empezamos a vender fue cuando empezamos a subir el precio de los cereales de la soja, en ecológico especialmente dura, porque pasamos de sojas de 700 euros tonelada que ya eran caras a 1.300. O sea, el coste de la proteína en ecológico se disparó muchísimo, con lo cual ya nos quedamos sin margen el primer año de producción porque teníamos un precio cerrado, ¿no? Y los costes de la alimentación se dispararon muchísimo y nos quedamos sin margen, pero bueno, estábamos ahí, ¿no? Digamos, ya cambiará, ¿no? Y luego, pues al cabo de un año entró la guerra de Ucrania y empezamos a tener, bueno, en Alemania especialmente, porque el mercado español de porcino ecológico es pequeñísimo, ¿no? Estos cerdos se vendían todos a Alemania y con la guerra el consumo de ecológico en Alemania cayó una barbaridad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la industria alemana pues dejó de comprarlos de fuera, como es natural, ¿no? Y dejamos de vender los cerdos a los alemanes. Durante unos meses, pues, el cliente me lo seguía pagando, pero al final había muchos nervios y tal, y bueno, y al final pues yo mismo dije, pues nada, pues si no puedes vender, pues los vendemos a convencional. Ya hace un año y pico que vendemos los cerdos a precio convencional, ¿no? Y esto es una ruina, es una cosa. Bueno, lo que hacemos es, mantenemos la granja certificada de cerdas y en los engordes les alimentamos con pienso convencional, pero claro, es loco, si vamos a venderlos al mercado convencional, no vamos a alimentarlos con la parte de engorde. Digamos, porque la parte de engorde es muy fácil de volver a revertir. Digamos, ¿no? Yo ahora vacío la granja de engorde hoy y pongo los cerdos y puedo certificar otra vez, ¿no? Bueno, total que esto el último año ha sido una catástrofe, ¿no? Y unas cosas que decidimos intentar empezar
fue elaborar nosotros el producto. Claro, nosotros producimos una cantidad de cerdos que, bueno, es pequeña, pero para ecológicos es relevante, ¿no? Producimos 120, 130 cerdos cada semana. Para elaborar todos estos animales, pues es una facturación, pues es un proyecto grande, pero bueno, pues para llegar a 100 hay que empezar por uno, ¿no? Y ahí empezamos a ver cómo podíamos intentar hacer este proyecto y la verdad es que, bueno, pues no sé, siempre me gusta buscar gente que me ayude y tal. Hostia, y conseguimos un par de colaboraciones, bueno, 3 en realidad. Esto lo estamos ahora haciendo, estamos en medio de este proyecto y tenemos 3 colaboraciones que son súper interesantes. El proyecto empezó con una idea que se me metió en la cabeza. En Alemania hay una tradición de Frankfurt muy potente y hay algunos charcuteros que transforman todo cerdo en Frankfurt. Todo. Digamos, toda la carne y el magro de cerdo lo convierten en Frankfurt. Y bueno, pues empecé a buscar en Alemania gente con y tal, a ver si algún charcutero de estos me quería enseñar a hacer Frankfurt de estos que hacen ellos, ¿no? La verdad es que no es fácil, y todos estos charcuteros todos creen que tienen la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Y están todos ahí, no, ostras, esto no puedo explicar, todo esto, bueno, al final, buscando, encontré un artista, un danés, que es increíble, un señor que toda la vida se había dedicado a la industria del cerdo en Dinamarca, pero a la industria, a lo grande. Es quinta generación de charcuteros, o sea, quinta generación, Sus 4 generaciones anteriores habían sido charcuteros en casa. Y ese señor, pues hace unos 10 años decidió jubilarse y pasar a tener una vida autosuficiente, tal cual. Se fue con su mujer, se hizo una cabaña y se lo montó para ser prácticamente autosuficiente. No tenía, se produce la alimentación hasta los zapatos, o sea, se lo hacía todo. Y en sus palabras me dijo un día, pues claro, un día acabamos el dinero y no podíamos pagar el gas y la electricidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y eso cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues montó una escuela, y montó una escuela allá al lado de su casa para transmitir, digamos, todo su conocimiento en charcutería y tal. Y sí, pues fuimos allí con el charcutero, otro acuerdo que hice para, claro, yo no tengo conocimientos ni oficio para hacer elaborados. Entonces hicimos un acuerdo también con Enric Rosell, un señor de aquí de Vilafranca del Penedès, que tiene un obrador y hacen elaborados de mucha calidad. Hicimos un acuerdo con él para hacer pruebas y para transformar nuestros cerdos. Fuimos con Enric a Dinamarca y con Anders y nos enseñó a hacer los Frankfurts que yo soñaba, ¿no? Unos Frankfurts distintos, solo de carne y tal, y nos explicó no solo cómo hacerlo, sino el porqué de las cosas. Por ejemplo, pues yo tenía una de las cosas que intentamos hacer, lo que estamos haciendo es no usar conservantes, ¿no? Por ejemplo, nos explicó cómo sustituir los fosfatos por una emulsión de avena, ¿sí? O sea, entonces una emulsión de avena y pues quitar los fosfatos de la avena. Y así algunas cosas, ¿no? Total, que hicimos unos Frankfurts que eran los que yo soñaba. Y, joder, esto es lo que yo soñaba, ¿no? Y sí, hicimos la fórmula y tal, y ya teníamos los Frankfurts. Luego, claro, con todo esto, pues, los Frankfurts, bueno, total, que otra cosa que también me apareció hablando con la gente y tal, me salió la oportunidad de un ganadero canadiense del Quebec, ¿no? Que hacía lo que yo pretendía hacer. Entonces, es un señor que tiene 200 madres y transforma todos sus cerdos, todos, ¿no? Y se elabora 90 o 100 cerdos cada semana y 3.000 pollos. También tiene una granja de pollos, todo ecológico, y lo transforma todo. 3.000 pollos semanales y 90 o 100 cerdos. Le llamé también si podía ir y podía compartir con él y tal. Sí, me recibió, me enseñó todo lo que hacía, y no solo eso, sino porque le propuse hacer un acuerdo económico, pues a ver si podía pasar las fórmulas y tal. Y me dijo que no, que acuerdo económico no, que me pasaría todas las fórmulas, y no solo eso, sino que vendría y me ayudaría a hacer los productos. Pues ya tienes a Damián, vino a una feria a Rennes hace un año ahora, en octubre pasado, noviembre, vino aquí a Rennes. No, en noviembre fuimos nosotros a Canadá y él igual vino en enero o febrero de este año.
vino a Rennes y luego estuvo una semana aquí en Cataluña, en el obrador de Enric, y nos enseñó todas las fórmulas, hicimos los productos que hacía él. Estuvimos una semana con él. Un regalo que no os explico lo que vale eso. Porque una de las cosas que hice también es curiosa, es cuando estaba intentando hacer los Frankfurts, hice un acuerdo con una empresa de bañoles, igual tú los conoces, francés, bueno, no voy a decir el nombre, una empresa que se dedica a desarrollar producto. Y me hicieron una oferta para hacer esto y la oferta era de 18.000 euros para desarrollar un Frankfurt. Y de hecho lo acepté. Yo, bueno, si voy a hacer Frankfurt, la que tenga que enseñarme. Luego, mientras empezábamos con ellos, apareció lo de Anders. Luego les dije a los de Bañoles que lo dejábamos, ¿no? Porque ya tenía Frankfurt que soñaba, ¿no? O sea, que me acabé pagando la mitad de eso, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, para desarrollar un producto me cobraron 18.000 euros, que al final acabé pagando 9.000 y no desarrollamos nada, porque ya lo hice con Anders. ¿No? O sea, para que tengáis una idea de lo que vale, pues poder desarrollar un producto y que alguien te enseñe la fórmula y la estrategia y cómo producir y tal, ¿no? Esto, ¿sabes? Es mucho oficio, ¿no? Y hay que, para llegar a un punto hay que hacer mucho camino, ¿eh? Y solo el producto, ni la marca, ni el envoltorio, ni nada, el producto. No, que no es poco, claro, luego sí, claro, la comunicación lo que quieras, pero hay que partir de algo que sea bueno, sano, ¿no? Claro. Claro, sí. Bueno, pues Damián me regaló esto y sigo en contacto con él y la verdad es que, bueno, pues mira, pues Damián me dijo, a mí me ayudarán en su momento y yo te voy a ayudar. Vale. Y ahí estamos, ahora estamos con Enric, pues hacemos 14 o 15 productos distintos, no hacemos fresco, porque todavía no vendemos nada, estamos desarrollando el producto. Y claro, por un tema de rotación y de caducidad, no quiero hacer fresco, porque claro, el fresco sin conservantes dura 3 días. Entonces, ¿cómo vamos a vender una cosa con 3 días de caducidad o 4 días? Yo no lo veo posible a nuestra escala. Entonces, hacemos curados y hacemos cocidos, ¿no? Y esto pues ya tiene caducidades de 20 o 30 días. Y esto yo creo que permite pues intentar hacer. Y hacer, bueno, una estrategia comercial un poco más sostenible. Y ahí estamos. Ahora lo que estamos haciendo es, hemos contratado también una empresa de comunicación, una empresa grande, que también les costó el proyecto y tal. Y bueno, y ahí estamos haciendo ahora el proyecto para intentar definir qué aspectos queremos explicar y queremos destacar de nuestros elaborados y de nuestra producción y luego pues intentar buscar los clientes de donde están y tal. No es fácil, la verdad que no es fácil, pero bueno, es un camino que para saber dónde llegas tienes que empezarlo, ¿no? Y hacemos productos muy buenos, extraordinarios. Estamos haciendo ahora sin nitritos, o sea, nuestro gama de productos va a ser sin conservantes, sin ningún conservante. Y bueno, y esto, pues claro, con los animales que tenemos y tal, pues hacemos productos que son francamente buenos y sabrosos y sanos y tal. Y ahí estamos a ver si conseguimos definirlos bien, hacer un buen packaging y una buena estrategia de comunicación y luego pues buscar los clientes. Y perdona, ¿hacéis o tienes pensado algún día hacer jamón? O sea, ¿algún día nos podremos comer un jamón regenerativo? Sí, el jamón es Jamón serrano, de los productos que de momento he decidido no hacer. El jamón tiene un ciclo de 2 años. Para hacer un jamón necesitas 2 o 3 años, 2 años, 2 años y medio. Y además, en España, digamos, el jamón de calidad es el ibérico. Entonces, un jamón ecológico regenerativo, en realidad entra un poco, digamos, y hay una gama de producto que es muy sabroso y de muchísima calidad, que es el ibérico, y además que tiene un proceso muy largo y que es mucho más difícil de manejar. Un fuet o un salchichón, pues tiene un proceso de 90 días o 100 días, ¿no? Pero claro, es que un jamón graso te pasas 2 años y medio para curarlo. Claro. Entonces, esto no está en mi mano todavía, no vamos a hacer. O sea, hacemos fuet, hacemos salchichón, hacemos con panceta, hacemos frankfurt, hacemos 5 tipos de panes distintos, hacemos butifarra blanca y butifarra negra, bueno, hacemos 15 cosas distintas. Qué bueno, aparte de que, bueno, no sé, me está haciendo venir como mucha hambre, pero estaremos encantados bueno, vesnos contando, porque estoy segurísimo de que las personas que nos están escuchando, pues querrán consumir estos productos. No solo porque sean buenos y porque hayas encontrado una súper receta,
sino por todo lo que has contado, por de dónde vienen, cómo se crían, que es porque son de pasto, porque, o sea, hay que apoyar estos proyectos y hay que consumir estos proyectos porque además son buenos para el planeta y para nosotros. O sea que, sobre todo, venos contando cómo va evolucionando y cómo podremos probar este Frankfurt. Sí, bueno, el reto está, porque claro, son productos que por el modo como se producen y también por la escala donde estamos, claro, cuestan dinero y van a ser más caros que el estándar de la alimentación, que es enormemente barato. Entonces, claro, yo creo que el reto está en conseguir explicar a la gente, que la gente entienda, pues porque una cosa cuesta 3 y la otra cuesta 6, ¿no? Y ahí está el reto, porque gente que tenga capacidad económica para pagar, para invertir más en una alimentación, la hay, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tienes que llegar a ellos y tienes que explicarles bien por qué hay que invertir un poco más en la alimentación a cambio de qué, ¿no? Y eso es una parte esencial del trabajo que tenemos que hacer, pero claro, lo que yo hago en mi granja está muy bien, pero si no consigo que alguien me sostenga el tema pues no podré sostenerlo yo, ¿eh? Y claro, tenemos que explicarlo y tenemos que la gente, pues bueno, como tú dices, que los productos que producimos estén disponibles, que no tengan que hacer un jeroglífico para conseguirlos, ¿no? Que sea fácil, que sean disponibles, que entiendan bien por qué hay que invertir un poco más, ¿no? Y qué ventajas tiene, y ya está, intentar sostener la producción, que claramente es una producción mejor, sin ninguna duda, ¿eh? Pero bueno, pues luego hay que hacer que sea económicamente viable, ¿no? Este es el reto. Este es el reto porque además lo hemos hablado con otros podcasts, ¿no? Es como ahora hay poca oferta y poca demanda, pero si no crece un poco todo a la vez, si crece la demanda pero no crece la oferta de producto regenerativo como el que estamos hablando, pues será poco viable. Y porque si la gente tiene que, lo que decías tú, hacer el jeroglífico para ir a comprarlos, pues no sé, no es cómodo para nadie, ¿no? Y si crece, y al revés tampoco, o sea que tenemos que hacer mucho trabajo para contar esto y para poner en valor la calidad de estos elementos, de estos ingredientes, de estos productos y el beneficio que hacen en todos sus aspectos. Y esto es más caro que el producto low cost del supermercado. Esto es así. Porque No, claro, es que en realidad el sistema de alimentación en general, que yo siempre defiendo que funciona bien y que funciona razonablemente bien y la gente está, digamos, confortable con eso y no invierte no invierte en alimentación. Y de hecho es un debate que con el tema de la certificación ecológica, que la verdad es que tenemos problemas con eso porque, digamos, la certificación ecológica tiene aspectos digamos, que no nos ayudan, nadie ha invertido nada en explicar nada. Además, digamos, la certificación te complica mucho las cosas en algunos aspectos y luego hay pocos controles para otros aspectos. Lo cual, la verdad es que estamos un poco incómodos con esto, ¿eh? No sé cómo acabaremos haciéndolo, pero no funciona bien el tema ecológico. Al final tenemos que cumplir. Yo hago pistachos ecológicos y mis pistachos son ecológicos igual que los de Túnez, ¿no? Que no son ecológicos ni en broma, pero vienen con un papel. Y lo digo porque tengo un conocido que trabaja en una multinacional y los compra allí y sabe cómo los producen. Entonces, bueno, pues no son ecológicos, son sin residuos, ¿no? Y esos llegan al mismo lineal y tengo que competir conmigo, ¿no? Que lo hacemos pues, de otro modo, ¿no? Bueno, la verdad es que lo hace complicado y es un tema que nos cuesta muchísimo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la alimentación, es un debate ¿no? De decir, bueno, pues la gente no invierte en la alimentación. ¿Por qué no invierte la gente en la comida, no? Si es algo... es que la gente son tranquilos, joder, no. De hecho, yo en el COVID, una de las cosas que me impactó fue hasta qué punto la gente puede llegar a estar histérica, o sea, el tema del COVID, y hubo gente que me quitaba porque me había quitado la mascarilla, o sea, la gente se preocupó, se tuvo un nivel de histeria tremendo, Y en cambio, en los alimentos, la gente compra cualquier cosa en cualquier sitio y no se preocupa lo más mínimo, Claro, y eso yo creo que, por una parte, bueno, de hecho yo estoy convencido que eso está bien que sea así, ¿no? Para que la gente se agobie para comer, ¿no? Está bien que sea así. Pero eso ocurre por dos motivos, creo yo, Uno, porque el sistema europeo de control de la alimentación es razonable, funciona razonablemente bien, funciona bien,
Entonces, bueno, pues es algo que funciona. Pero luego hay otro motivo, que es que no hay lobbies ni hay, digamos, no hay grupos que cuando hay alguna cosa que no funciona bien, lo destaquen. Me lo explicaba un directivo de un grupo de estos de distribución, ¿no? Me decía, sí, es verdad, yo les decía esto, ¿no? Que, bueno, pues en realidad nuestros productos tienen más calidad, la gente no invierte porque se sienten cómodos con los alimentos que encuentran y deciden no invertir en ellos. Compran cualquier cosa en cualquier sitio y encima buscan lo más barato. Entonces, hay que sentirse muy seguro para hacer eso, ¿eh? Y sabía que es así. Pero él me puso el tema este de decir, sí, es así, porque funciona razonablemente bien, pero siempre hay casos de cosas que ocurren, ¿eh? Y cosas que son dudosas. Pero nadie invierte en los medios en destacar eso, en explicarlo, ¿no? Entonces, la gente, cuando hay algún problema, tampoco se entera, porque no hay grupos de presión o grupos económicos que decidan, digamos, generar preocupación o destacar aspectos de la alimentación que pueden ser mejorables, ¿no? Y esto hace que la gente, pues bueno, pues se sienta cómoda con eso y no invierte en esto. Entonces, claro, también es nuestro trabajo, forma parte de nuestro trabajo, pasa que somos tan pequeños, pero sí, pero al final, para conseguir que alguien me pague en vez de 3, 6, una cosa que realmente es lo que cuesta, pues hay que generarle la, digamos, bueno, la inquietud, ¿no? Esto vale 6 y no vale 3 por esos motivos y eso tiene esas ventajas y ya está. Pero claro, eso tienes que hacer solo llegar. Porque en realidad los motivos están. Cuando la gente ven a mi granja y ven cómo producimos, no tienen ninguna duda, ¿no? Pero claro, luego tienen que tener un sitio fácil para comprarlo y claro, y en mi granja vienen pocos. Digamos, necesitamos llegar a los clientes potenciales, ¿no? Y es una parte también de nuestro trabajo y nadie ha invertido en eso, nadie invierte, incluso el tema ecológico que en los productores ecológicos, digamos, tenemos... hoy es un poco los medios y tal, y parece que el tema ecológico sea un tema muy presente en la alimentación y no es cierto. O sea, es un tema muy presente en los medios, pero no en la alimentación. La venta de ecológico es enormemente pequeña y no crece, al revés. En España me refiero, en Europa o en Estados Unidos y Canadá tiene otro nivel, pero en España, en cambio, tú hablas con los políticos y todos te dicen que el futuro es este. Joder, que me lo cuenten a mí, ¿eh? No es así, yo lo siento mucho, no es así, pero tampoco es extraño. O sea, nadie ha invertido nada en explicar los aspectos que tiene ese tipo de producción y las mejoras que tiene. Entonces, ¿cómo pretendes que la gente asocia la producción ecológica a que es más cara y poco más? Natural, no sé qué, pero claro, esto no... ¿Cómo estamos en el mundo de la comunicación? ¿Cómo cojones pretendemos que la gente compre algo más caro sin explicarles por qué? Es de locos. Una clave totalmente. Me parece súper importante esta parte, porque nosotros también siempre estamos diciendo a los productores que están en la academia, ¿no? Que toda esta parte de hablar de tu producto es esencial. Yo, desde mi punto de vista de más de consumidora, por ejemplo, veo dificilísimo conseguir un embutido o una carne procesada que sea buena, ¿no? Apenas, es que prácticamente no existe, ¿no? Entonces ahí tenéis un apartado que es importantísimo. Lo que pasa que como la carne de cerdo está tan poco valorada y aparte hoy mismo veía un artículo, uno más, ¿no? A la lista eterna de artículos que hablan de lo mala que es la carne procesada, por cómo está relacionada con la incidencia de cáncer, etcétera. Pero claro, no es la carne, es lo que se le pone a la carne, ¿no? Entonces ahí es que hay una labor inmensa de divulgación, de concienciación, porque el cerdo tiene un espacio importante en nuestra cultura, especialmente en Cataluña. Es una carne tradicional que se comía, que se consumía y que tiene que tener una explicación el hecho de que ahora se ha convertido en una carne insana, ¿no? Entonces ahí es donde creo que... Claro, los Frankfurts que habitualmente están en los lineales, pues son alimentos que están preparados para que sean baratos, ¿no? Entonces hay vegetales, hay agua, y para conseguir eso, que tenga una textura de carne, pues lo que hacen es ponerles aditivos y tal, ¿no? Claro, nuestros Frankfurts están hechos solo de paleta, no tienen grasa añadida, no tienen conservantes, claro, entonces no pueden costar lo mismo. En realidad, en los procesados, digamos, hay dos modos de hacer un elaborado más barato. Uno es cambiar
carne por vegetales, eso lo hace mucho más barato, ¿no? Pues le ponen proteína de soja, proteína de tal, y la otra es añadir agua. Las dos cosas se consiguen con aditivos. Entonces, claro, pues para hacer los elaborados más baratos, les ponen aditivos y sustituyen carne por agua y por vegetales. Y eso los hace mucho más baratos, claro. Pero bueno, claro, también tiene inconvenientes, ¿no? Entonces, no es cierto que no puedas comer un Frankfurt sano. De hecho, nuestro Frankfurt no tiene mucho menos grasa que una butifarra, mucha menos, porque tiene solamente la grasa propia de la paleta. Y no tiene ningún conservante. Le ponemos pues, una clara de huevo, le ponemos el emulsionado de avena, ¿no? Bueno, la fórmula que hay allí y 90% de carne de paleta, sin grasa añadida. Tiene mucha menos grasa que una butifarra. Entonces, es un Frankfurt sano. Pero claro, no puede costar €1 un Frankfurt, ¿no? Es imposible. No puede ser. Entonces, claro, yo creo que sí que hay gente que potencialmente puede comprar eso, pero hay que conseguir que lo entiendan pues la diferencia y luego que lo tengan disponible. Que no creáis que sea fácil. Que al día que quieran comprarlo, lo tengan disponible. Este es el tema. Y además, no estamos tocando un tema muy relevante que tampoco tocaremos ahora porque se nos está terminando el tiempo, pero la relación de toda esta comida con la captura de carbono, con la mitigación del cambio climático, con la potenciación de la biodiversidad, con frenar la erosión. Bueno, es que las ventajas, ¿no? Los argumentos que tenemos para defender estos productos son enormes, pero falta comunicación, falta explicarlo. Todo esto que nos has contado ahora de un Frankfurt, yo no sabía que había en un Frankfurt de estos de los supermercados, aunque podría sospechar que no solo había carne, ¿no? Qué importante que es la información y esperamos desde este podcast pues aportar esta información y que cada vez seamos más personas que tomemos conciencia de todo esto. Vamos terminando esta sesión. No sé si os queda algo por decir, si te queda alguna pregunta, Mónica, importante, Eduard, si quieres añadir algo a lo que hemos hablado de muchas cosas y se nos ha hecho corto, pero igual si te queda algo por compartir que pienses que es importante decirlo antes de terminar. No, yo creo que está bien, ¿no? Cuando tengamos los productos preparados y con la estrategia de comunicación y packaging adecuadas, pues ya os lo vamos a saber, ¿no? Por favor. Y nada, al final yo creo que si le ponemos una cierta perspectiva, no deja de ser la evolución que decíamos, ¿no? Pues lo que hacíamos en mi casa hace 200 y pico años, ¿no? Lo que hacía mi padre, lo que hago yo y mis hijos, que como yo trabajo en casa también, pues esto va a cambiar muchísimo, ¿eh? De hecho, una cosa que me ha quedado antes, que me pareció muy curiosa y me preocupó mucho, es lo que has dicho antes, ¿no? De que lo que hacíamos hace 40 años, ahora algunas cosas de los que hacíamos sería delito, ¿no? Hay una cosa que contó el Yuval Harari en Sapiens, ¿no? No sé si habéis leído el libro ese que han vendido, no sé, 15 o 20 millones de libros. Decía una cosa que a mí me impactó muchísimo, que es que él decía que el modo de cómo nosotros vemos a los esclavistas de hace 150 años, ¿no? Es como nos verán a los ganaderos, es como dentro de 150 años nos verán a los ganaderos. ¿Se me ha explicado? O sea, el modo como nosotros vemos a los esclavistas de hace 150 años no eran malas personas, eran personas normales. Pero nosotros es una salvajada esta, ¿no? Pues que es como nos verán a los ganaderos dentro de 100 años, decía el de Gavita este. O sea, me impactó muchísimo, ¿eh? Y no sé si va a ser así, pero claro, yo no me considero mala persona y tengo una granja de cerdos, ¿eh? Pero claro, pues las cosas cambian, ¿eh? Cambian muchísimo y a mucha velocidad. Y bueno, siempre están los que hacemos cosas un poco por delante, que también las cosas tienen su momento y su tiempo, ¿eh? No te puedes avanzar mucho porque tampoco funcionan, ¿no? Pero bueno, pues para eso estamos aquí, para intentar mejorar las cosas. La vida es muy corta, ¿eh? Y yo creo que también está bien intentar hacer cosas que tengan sentido y que mejoren nuestro entorno y tal. Y está bien, ¿eh? Luego hay que conseguir un cierto equilibrio económico, porque si no, tampoco sobrevives, ¿eh? Pero está bien que cuando miremos atrás, yo tengo cierta edad también, ¿eh? Y cuando me gusta hacer cosas que cuando dentro de 20 años mire atrás, pues me parezcan interesantes y que tengan sentido. La verdad es que
me hago una ligera idea de lo dificilísimo de todo esto que estás intentando hacer, Eduard, que me parece una hazaña, la verdad, por conseguir producir así, vender así. Me parece que seguro que has tenido montones de problemas y seguramente los tienes todavía, pero me encanta ver que tienes como mucha ilusión. Cuando estabas comentando antes lo de este nuevo sistema, se nota que te diviertes un montón y que lo disfrutas un montón. Es un ingrediente esencial, ¿eh? Para hacer lo que hacemos es un ingrediente esencial la ilusión, ¿eh? Si no, no hay. Sí, es que o sea, se nota que te ilusiona. Entonces, bueno, creo que podemos estar tranquilos de que tenemos para largo con vuestro proyecto, porque si hay detrás esa energía, pues tiene que salir como sea. Muy bien. Pues muy bien, pues muchas gracias, Eduard. Muchas gracias por esta charla tan inspiradora. Muchas felicidades por lo que estáis haciendo y adelante, y cuenta con nosotros para difundir, y si algún día tienes que enviar productos a alguien para probar, también cuenta con nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias.